Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buen día. Espero que todos estén muy bien. Nuevamente, con el gusto de estar con ustedes en tu podcast fundamental, ya el número 26. Y bueno, pues el día de hoy, con un invitado muy especial. Como todos, sin embargo, el invitado del día de hoy es un invitado, un amigo personal que nos conocemos desde que estudiamos la carrera. Aunque fueron carreras diferentes, pero nos conocemos literal. Hace 26 años, ¿no? Algo hace así, 26 años. Bueno. La verdad es que es una historia, la de nuestro invitado, que a mí en lo personal me enorgullece mucho, me inspira bastante y que he querido compartir este espacio contigo, mi querido Julio, desde hace un buen rato. Sabes que te he perseguido. Sí, no, muchísimas gracias, Pepe, por la paciencia y el tiempo y la verdad la invitación. Para mí es muy importante, es un honor muy grande estar aquí contigo. Pepe es un amigo entrañable desde hace más de 26 años. Cuando tú eras el presidente de Mastec, que organizaste los congresos, me tocó ser parte de eso. Tenemos y bueno, buenas pues podemos contarles mucho. Tenemos mucho claro por platicar. Sí, muchísimas gracias. Quisiera, si me permites, compartir un poquito de tu historia de vida. Y me voy a permitir leerla. Está bien. El doctor Julio Zamora es ingeniero principal y gerente senior de científicos de investigación en Intel Labs, donde lidera a nivel global el equipo de colaboración humana Robot, como parte del grupo de investigación de sistemas inteligentes. Obtuvo una maestría en ciencias de la computación y un doctorado en ingeniería eléctrica en Simvestab. El doctor Zamora realiza una estancia postdoctoral en KAIST, en Corea. En Corea del Sur, sí. Que aprendiste coreano, por cierto, ¿verdad? Muy poco. Platicaremos de eso. Fue nominado al Premio Internacional W.K. Clifford por sus contribuciones al álgebra geométrica, introduciendo el álgebra geométrica cuádrica, así como la formulación de la dinámica de robots en términos de octoniones. Eso también nos platicas porque se escucha súper interesante. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Asociación Mexicana de Visión por Computadora, Cómputo Neuronal y Robótica y miembro senior del IEEE. Este dato es, en lo personal, muy impresionante. Cuenta con más de 77 patentes otorgadas, 50 más en proceso y más de 30 publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y memorias de congresos. Sus áreas de investigación incluyen inteligencia artificial, visión por computadora, álgebras geométricas, robótica y procesamiento de imágenes. Además, es conferencista y un extraordinario ser humano y mejor amigo. Gracias, Pepe. La verdad, Julio, muchas gracias. Es un honor y una presentación muy bonita. Bienvenido, no, pues, me quedo Julio. Órdenes, aquí estamos. Sabes que cuentas conmigo. Tú me dijiste salta y yo salto. Gracias. Oye, estamos. Y aparte jalisciense. No tapatío, jalisciense. Ya que me gustaría que nos compartas un poquito de tu historia. Cuéntanos, ¿quién es Julio? ¿De dónde vienes? Sé que tienes una conferencia que a mí me encanta en donde compartes parte de los inicios de tu vida y todo lo que sucedió, donde naciste, tu familia. ¿Por qué no empezamos por ahí? Pues sí, con mucho gusto. Tengo una charla, de hecho, la charla TEDx, que se llama Lo imposible también caduca, en la que, bueno, ahí les narro y ahorita les vamos a platicar. Se las recomiendo mucho. Pues yo vengo de una familia numerosa, ¿no? Nosotros somos 8 de la familia, somos mi papá, mi mamá y 6 hijos, y vivíamos en el Tulillo, Jalisco, ¿no? Yo no nací exactamente en el Tulillo, Jalisco, porque de hecho la gente pregunta, pues les digo, soy del Tulillo, me dicen, naciste ahí, ¿no? Pero ahí no hay hospitales, pues ahí no puede la gente, solamente que de plano con partera, ¿no? Pero ahí, yo nací en Zapotiltic en realidad, porque mis padres iban hacia Ciudad Guzmán y de camino había un hospital y tómala, ahí llegamos y ahí nací, ¿no? El Tulillo es una comunidad... Tulillo es una comunidad tan pequeña que tendrá unos 400 habitantes, ¿no? Y
puede llegar, dependiendo de las épocas, ¿verdad? En diciembre, así que vienen más personas, ¿no? Ahí sí puede decir que hay a lo mejor 1,000, 2,000 personas, ¿no? Cuando regresan todos los hijos ausentes, ¿no? Pero es un pueblo pequeño donde, pues, en mis tiempos solamente había primaria. Entonces, si tú querías estudiar más allá, tenías que salirte de ese pueblo, ¿no? Y mis papás, pues, mi papá es comerciante principalmente, pero también es agricultor. O sea, siempre le ha gustado tener sus parcelas, sembrar. De hecho, en la tienda que él tiene, vende sus propios productos. O sea, lo que él siembra y lo vende. Creo que nomás por eso tiene la tienda, básicamente. Y en ese tiempo estábamos construyendo casa en Ciudad Guzmán, pero fue en el 85. Entonces ocurrió el temblor y la casa estaba medio apenas construyendo, todavía no echaban los castillos y pues se cayó, ¿no? Y entonces tuvo mi papá que pues volver a intentarlo, ¿no? Volver a levantar lo que ya se había caído, pero no desistió de su sueño de traer, él quería mover a toda la familia a Ciudad Guzmán para que nosotros pudiéramos estudiar pues más allá que la primaria, ¿no? Para esto yo en el pueblo pues era feliz, ¿no? Imagínate, vivía entre dos arroyos. O sea, me enfadaba de un arroyo y corría a otro arroyo, ¿no? Pero yo hacía presas y ahí me bañaba, ¿no? Súper genial. Y ya cuando nos cambiamos a la ciudad, pues las cosas cambian, ¿no? Es un ambiente muy distinto, una forma muy diferente de vivir y todo, ¿no? Entonces la gente al principio me hacía bromas por la forma de que yo hablaba, ¿no? Pues es un tiple, un acento que hay en esa región. Y pues me hacían broma, ¿no? Oye, di esto, ¿no? Porque era gracioso, ¿no? Y, y yo ahí en Ciudad Guzmán, pues empecé en la primaria, ¿no? Yo entré a la primaria. La primaria estaba yo como en tercer año cuando yo llegué ahí, a Ciudad Guzmán. Pero era una primaria tan sencilla, Pepe, que se llama la Escuela Independencia, que en realidad era un mercado que se adaptó como escuela. O sea, no era una escuela formal, oficial. O sea, sí era de veras, pero era improvisada las instalaciones. La infraestructura. La infraestructura, exacto. Entonces, o sea, había una carnicería en medio y luego a un lado mi salón de clases. ¿Cómo Te lo juro. Y al otro lado estaba una tienda de abarrote. Así. Entonces, en ese lugar, como eran bodegas de mercado, un local, adentro del salón estaba el baño. El pintarrón estaba a un lado del baño, o sea, así literal, así. Y cada quien llevaba sus butacas para sentarse, cada quien tenía que llevarla. Y bueno, pues ahí estudié yo. La cuestión es de que solamente había 3 salones. Entonces era primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. O sea, estaban divididos porque nomás había infraestructura para 3 salones. Entonces, el maestro switchaba entre dar un grado y otro grado. ¿Me entiendes? O sea, al mismo tiempo dejaba tareas. En tercero y estabas estudiando también cosas de cuarto. Entonces ahí, pero, o sea, eso se lo daban a ellos y a nosotros nos decían, a ver, espérenme ahorita. O sea, nos dejaban un trabajo y luego les enseñaban a ellos. Ahora ustedes, ahora ellos. Ahora ustedes, ahora ellos. Así. O sea, compartíamos. El maestro switchaba y tenía la mitad y la mitad, así, o sea, medio salón, o sea, ni siquiera teníamos derecho a un salón entero, ¿no? Entonces, a veces ahorita se quejan de que, no, mijo, espérate. Entonces, ahí aplicaron un examen, llegaron a aplicar un examen, ¿no? De posición, ¿no? Entonces yo, pues no sé si por error o qué, pero yo contesté el del otro grado. Entonces me pasaron a sexto y yo no hice quinto de primaria. En mi historia de vida, pues no hice quinto. O sea, me hicieron el examen y pues tal vez yo me equivoqué de examen, agarré el que no era, pero como yo ya había visto el material, pues me pasaron un año y entré más pequeño a la secundaria, a la Benito Juárez. Okay. Pero entrar pequeño a la secundaria no es tan conveniente porque, pues, de por sí, ¿no? O sea, las chicas más grandes que tú, ¿no? O sea, todas las chicas que te pueden gustar son más grandes que tú y pues la verdad es que ni hacerle pleito a nadie porque tú estás más pequeño, ¿no? Y ahí pasó la secundaria. Yo en lo que era en el Tulillo yo era destacado en la escuela, me gustaba, ¿no?
Y digamos, en la primaria también, acá también me gustaba un poco, pero en la secundaria perdí el interés por la escuela, completamente. Entonces empecé a salirme del salón, a irme de pinta, o sea, a darle poca importancia a estar en la escuela, la verdad. ¿Cuál fue la influencia? Bueno, tiene nombre y apellido, se llama Gertzuan, ¿no? Me decía, no, vente, vámonos, vamos de pinta, ¿no? Entonces, bueno, vámonos pues. Ya. Entonces, la verdad que uno también es flojo, ¿no? En esa época, pues, también uno, como estás en la adolescencia, pues también yo me salía y me iba, ¿no? Perdía muchas clases, o sea, por tonto, ¿no? Y, y me iban a reprobar, o sea, en la secundaria me iban a expulsar, ¿no? O sea, yo ya tenía 2 reportes de cosas tontas. Por ejemplo, un día se me quedó un uniforme dentro de la cafetería y se me hizo fácil brincarme por mi uniforme. O sea, porque la cafetería la abrían para vender y luego la cerraban, ¿no? Entonces yo me metí a comprar, dejé mi uniforme en una bolsa porque hacíamos deporte. Entonces mi uniforme me lo quitaba para hacer deporte, entonces lo dejé en una bolsa. Entonces le cerraron y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a volver? ¿No? Entonces, o sea, se me hizo fácil, pues, brincarme, ¿no? Y me agarraron brincándome, ¿no? Entonces me dijeron, ¿sabe qué? Una más y usted se va, o sea, está expulsado. Entonces, por fortuna no hubo una más, ¿no? Ahí en la secundaria, con bajas notas y todo eso, conocí al maestro Ricardo Acosta de matemáticas, porque por ejemplo, el segundo año yo tenía muy bajas notas, ¿no? Pero cuando lo conocí a él, empecé a subir las notas, ¿no? Por un método que ahí lo explico en el video de TED, pero básicamente era un sistema de puntos, ¿no? Que él me decía, pues si quieres te voy a financiar más puntos, pero tienes que sacar más calificación para que te los devuelva y así, ¿no? Entonces con él fui creciendo y bendito sea Dios, me encaminó, ¿no? Me dijo, usted puede hacerla bien y si hace conmigo, o sea, si hace como hizo conmigo, va usted a irle bien en la vida, ¿no? Y ya después entré con la maestra Navy, la maestra, no, Norma Beas, la maestra Norma en el Cebetis. Norma Beas, Norma Beas, en el Cebetis, no? Ajá. Norma, buenísima maestra, me ayudó con sus firmitas, sus puntos que yo iba ganando y wow, increíble, la verdad, ahí ya me empezaron a gustar las matemáticas. Entonces, fíjate qué interesante cómo el maestro influye, ¿no? Con su sistema de enseñanza. En este caso fue como una especie de ahora financiamiento de puntos. Está interesantísimo, sí. Exacto. O sea, como incentivos. Sí, etcétera. Fíjate que esto fue muy fácil. O sea, yo saqué un 6 de calificación y me llama y me dice, si usted quiere yo le voy a prestar, ¿no? Un punto. Entonces usted tiene un 7. Pero si usted saca un 7 en el siguiente periodo, yo me voy a quitar el punto. Pero si usted saca un 8, se lo voy a perdonar. Ya es de usted. Ajá, trivial, ¿no? Entonces, solo con sacar un 8, que así fuera el banco, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, me esforcé por el 8, ¿no? Mientras de que todos mis amigos, como les digo ahí, se esforzaban por el 10, yo me esforzaba por el 8. O sea, la mediocridad, bueno, aunque sea a veces... Y entonces alcancé el 8 y me dijo, ¿sabe qué? Tiene su 8. Ahora le voy a financiar un punto. Va a tener un 9. Imagínate, de 6 a 9. Me dice, pero si para la próxima no sacas al 10, te voy a quitar el punto. Entonces ya te obliga a irte no a la mediocridad, sino a la excelencia. Pues te motiva, ¿no? Más te motiva. Te motiva. Sobre todo de que estás tan cerca. Entonces ya tengo un 9 para un 10 ya. O sea, estás tan cerca que ya dices, pues sí lo puedo lograr. O sea, es algo que es alcanzable, ¿me entiendes? Y entonces él, pues cambia mi perspectiva, ¿no? de las cosas. Mi familia siempre han sido muy habilidosos en cuestiones matemáticas y eso. O sea, mi padre, mis tíos son muy habilidosos con eso, ¿no? Pero yo estaba muy como dormido, como distraído, como que no, flojo, ¿no? Y él me decía, usted no es tonto, usted solo es flojo, ¿no? O sea, tiene que trabajar más, ¿no?
Y empecé a trabajar más, a invertir más tiempo en aprender cosas y me encantó, ¿no? Cuando ya estaba en el CBETIS con Norma, ella me dijo, ¿sabes qué, Julio? Quiero que des un curso de matemáticas a los chavitos que no pasaron, ¿verdad? Y entonces vas a cobrar y todo, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía 14 años, Pepe. 14 años, porque como no hice quinto, yo ya estaba en el bachillerato de 14 años. Y entonces eran como 25 personas, creo, las que juntamos. Y ya pues les cobramos y había que darles cursos de matemáticas. Entonces ahí vi que pues yo podía ganar dinero con las matemáticas. Dije, no, pues aquí hay dinero, ¿no? O sea, si aprendo esto me va a ir bien, ¿no? Y sí, o sea, eso que hizo Norma me ayudó muchísimo a salir adelante, ¿no? Y también ahí había concursos de física, no, perdón, de matemáticas y yo participé. ¿Cómo ves? Wow, no, qué padre recuerdos y qué bonito reconocer la influencia de algunos maestros, ¿no? Sí, los maestros en tu vida. te cambian la vida, ¿no? O sea, te orientan, te llevan hacia el buen camino. ¿Qué pasa cuando terminas tu bachillerato? Terminó mi bachillerato y yo quería más. En el CBETIS 226. En 226 en Guzmán. Y una buena escuela, la recuerdo con mucho cariño. Yo quería más de electrónica, porque yo estudié electrónica en el CBETIS y me encantó, me encantó. Después entré al tecnológico para hacer más electrónica, ¿no? En el tecnológico vivimos muchas aventuras ahí juntos, ¿no? Parte de lo que yo vivía es que en vacaciones yo me iba a Estados Unidos, algunas vacaciones, a trabajar, ¿no? Para juntar dinero para costearme los estudios. ¿Cómo fue eso, Julio? ¿Cómo o sea, sucedió esa lo parte? Lo que pasa es que, o sea, mi familia tenía forma de tener los papeles de residencia, ¿no? Entonces yo saqué la residencia estadounidense. Entonces eso me permitía ir a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Que era, o sea, mi placer vivir en México, ¿no? Pero pues tenía que tener dinero, ¿no? Entonces eran periodos vacacionales y yo me iba a Estados Unidos y trabajaba primero en la construcción. La primera vez que fui a la construcción y es muy pesado. O sea, es un lugar muy bien pagado, pero muy pesado. Solamente las personas más fuertes de espíritu y de mente pueden lograrlo, ¿no? Y de físico. Sí, de físico también, porque estamos hablando de temperaturas muy elevadas, un calor muy elevado, y ellos están trabajando. ¿En dónde? Que a veces muy, muy frío, y ellos están trabajando. Pues en la zona de Sacramento, West Sacramento, ahí Vacaville, Folsom, Stockton, toda esa zona, ¿no? De ahí. Y ahí estuve trabajando en la construcción con un compadre mío que me ayudó a conseguir trabajo. Y Manuel, le mando un saludo. Y adiós, ya aprovechando tu programa, por favor, ¿no? Claro. Entonces yo ahí le agradezco mucho a mi hermana y a él que me dieron el alojamiento en su casa para yo poder trabajar, ¿no? Y ya después volví a trabajar ahí, pero ahora a limpiar oficinas. Entonces ahora yo limpiaba oficinas, pero las oficinas que limpiaba son Intel, la empresa donde actualmente yo trabajo, ¿no? Entonces ahí conocí en Intel, mira, el puesto era de janitor. Janitor es la persona que hace como intendente, ¿no? Es que hace la limpieza, pues. No hay que maquillar nada, no hay que ponerle cosméticos a nada, las cosas como son. Yo era el intendente, ¿no? Entonces, el gafete del intendente es el único que abre todas las puertas. No sé si sabías. Pero ahí en Intel todos tienen que tener permisos para entrar. Yo mismo ahora no puedo entrar a algunas áreas de Intel. Ahora. Pero cuando yo era intendente sí podía entrar a todos lados. Y entonces andar en todas las zonas y conocer a toda la gente. Entonces ahí en Intel había cubículos, había personas que tenían cubículos con unos trofeos que tenían una oblea de silicio y decía por su valiosa contribución al diseño del procesador Intel Itanium o Intel Pentium, ¿no?
Imagínate eso para un niño que está estudiando en la universidad electrónica. O sea, conocer al que diseñó o ver las personas que diseñaron los procesadores. O sea, para mí era un sueño, pues. O sea, a mí podía no haberme pagado nada y yo estaba ahí. Porque el simple hecho de conocer a esas personas, ¿no? Y había personas que hablaban español, para mi suerte también, porque mi inglés, pues, no era el inglés que debería tener, ¿no? Entonces, yo hablaba con esas personas y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Termina tu carrera, ¿verdad? Refuerza tus estudios y aquí te esperamos en Intel. Entonces, recuerdo con mucho cariño a Silvia Knox, que incluso me dio mi primer goodie. Goodies son como pequeños regalos que te ganas adentro de Intel por hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, yo quería uno de esos, ¿no? Y luego yo me decía, yo le decía, ¿cómo lo compro? Dice, no, es que estos no se compran, estos se ganan. ¿Y cómo gano uno de esos? Dice, no, pues haciendo tu trabajo con excelencia. Pero yo hago mi trabajo con excelencia, ¿no? Dice, pero es limpiar las oficinas, ¿no? Dice, ya te lo acabas de ganar. Y me lo entregó, ¿no? Y ese fue mi primer goodie, ¿no? En el 99, por ahí, ¿no? Entonces, la verdad, una época muy bonita de mi vida y que aprendí muchísimo. O sea, ¿Ibas y venías cada verano? cada verano y juntaba el dinero y yo podía seguir estudiando y cosas. Así es como. Ok. Me imagino que esa experiencia influyó muchísimo en... Sí, de hecho, o sea, fue fundamental, Pepe, porque ahí supe, porque originalmente yo quería ser profesor, ¿verdad? Bueno, yo tenía muchas metas, ¿no? Primero quería ser inventor, luego quería ser profesor, y luego ya después quería ser ingeniero de Intel. Entonces fueron cambiando los objetivos, ¿no? Pero cada vez como creciendo, ¿no? O sea, ahora que puedo llegar más lejos, ¿no? Y quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Y sí, esa experiencia ahí fue fundamental. O sea, yo me puse la meta clara, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? ¿Qué tengo que hacer para tener yo un cubículo como los que tienen ellos y poder trabajar en esas computadoras como ellos lo hacen, ¿no? Y diseñar también y trabajar también en la tecnología que se va a usar en el futuro, ¿no? Y eso me fascinó, así me llenó de emoción. Entonces yo regresaba a México y yo regresaba a México con ganas de comerme al mundo, ¿no? Entonces acá en México había concursos de física, química, matemáticas, creatividad, emprender, tú sabes, a todos los metíamos, ¿no? Entonces yo que me meto a todo lo que podía, y con varios proyectos llegamos a ganar buenos concursos a nivel regional, nacional, llegamos a tener buenos lugares, ¿no? Con mis amigos, porque siempre esto con amigos. O sea, acá en el tecnológico tenía un grupo de amigos, Sara, Silvia, Manuel, Julio, que nos juntábamos muy seguido y trabajábamos muy pegado para sacar todas las prácticas, todos los proyectos, ¿no? Y nos coordinábamos súper bien, o sea, cada quien sabía qué parte hacer y entregábamos rápido, entregábamos bien, ¿no? Y bueno, pues dieron resultados y pues sacamos varios proyectos adelante. ¿Cómo ves? Wow. En algún punto coincidimos en el tecnológico, estudiando, digo, tú en la parte de tu carrera. Así es. Y coincidimos. Así es. Coincidimos en un momento. Una cosa muy agradable coincidir contigo, Pepe. Les voy a contar yo, porque a lo mejor Pepe ya les contó, pero ahora les voy a contar yo. Pepe era el presidente de Mastec, un grupo de estudiantes que decidimos cambiar las cosas del entorno, ¿no? Y entonces Mastec organizaba congresos de valores y Pepe era el principal, ¿no? En el grupo, el director ahí del grupo. Y en ese tiempo, pues, se trataba de organizar conferencias, traer personas importantes, personas que tenían mucho prestigio para que nos dieran charlas. Y ahí me tocó conocer a Pepe,
A mí me tocó estar en la parte de admisiones cuando registras la entrada del que entra y así, ¿no? Que te cuento una anécdota ahí. Ismet era la que se encargaba de los conferencistas, de traerlos, moverlos y eso. Pero me dijeron un día, oye, ¿no te gustaría a ti ir con ellos? Y yo dije, sí. Y entonces me tocó comer con Elena Poniatowska. Wow. ¿Te recuerdas que trajeron a Elena Poniatowska en una ocasión, no? Sí. La trajimos, entonces me tocó comer con ella. Y interesante que, pues, yo no sabía quién era. O sea, mi ignorancia era tal que yo podía saber de electrónica, mis temas, pero, pues, no había leído sus poemas, libros, no. O sea, bueno, todavía no, o sea, soy un ignorante, ¿no? Entonces, Elena Poniatowska y yo estábamos sentados y yo decía, pues, ¿de qué le platico a esta señora? Y me dice, pues ella empezó a hacer la plática, ¿no? Se vio que era un chavo ignorante y pues empezó ella a ayudarme, ¿no? Ya, pues me preguntó de dónde soy. Yo, como saben, ya me suelto como perico, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿y esta sopa te gusta? Le dije, pues la verdad nunca la había probado en mi vida, ¿no? Y ya, dice ella, le habla a otra persona más del grupo, ¿no? Le dice, oye, ¿cómo se llama esta sopa, no? Ya. Y creo, si mal no recuerdo, creo que le dieron sopa azteca o algo así, sopa de tortilla, algo así, ¿no? Y le dijeron, no, pues es una sopa muy tradicional de aquí, de la región, ¿no? Y le dice, sí, tan tradicional que él no la conoce, ¿no? No, buenísimo. Y bueno, tantas aventuras, ¿no? Que también en la entrada del Congreso, cuando vino, creo que era Miguel Ángel, el expositor de Barrios Unidos en Cristo, no me acuerdo, un conferencista muy importante, que por cierto, una charla genial. Cuando quiso entrar, le dije, ¿y tu gafet? Y entonces me dijo, si no tengo gafet no puedo entrar. Dije, no, si no tienes gafet no puedes entrar. Y dice, bueno, pues no entro. Pues no entres. Y que se va, ¿no? Minutos después llegan ustedes locos buscándole el conferencista, ¿no? Entonces si lo recuerdo, pero llegan y me dicen, oye, ¿no viste una persona así? Sí, claro, pues se fue. No, hombre, vueltos locos. Fueron creo que hasta la central por él, ¿no? Pido una disculpa por eso, no. Pepe. Pero sí, bueno, pues así uno va creciendo, ¿no? Echando a perder. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Sí, no. Digo, ahorita volteando hacia atrás, entendiendo un poquito la responsabilidad que asumimos y tomamos cada uno de nosotros, sí. El reto de hacer algo diferente cuando teníamos 16, 17 años, ¿no? Haciendo este tipo de cosas que nos retamos y fue una experiencia muy bonita. Yo lo comparto contigo y te lo agradezco porque pues el que hayan confiado en un servidor de repente en una cosa tan diferente. Pues te lo merecías. Una actividad tan diferente que... No, pues totalmente el más líder del equipo tenía que serlo. Y lo hiciste bastante bien. Gracias, muchas gracias. Fue una actuación increíble. Me encantó. Y fíjate que en ese momento veíamos y decíamos, algo podemos hacer los jóvenes para que México y el mundo sean diferentes. Sí, pues. Ya en ese momento veíamos algunas situaciones de descomposición social. Sí. En temas de inseguridad, en temas, si recuerdas, pues armamos y estructuramos todo un modelo como si fuera una empresita, ¿verdad? Sí. Ahorita lo platicábamos, de haber sabido, de ahí habrían salido muchas empresas. Tú diseñaste con el equipo el programa para hacer el lector de código de barras. Sí, no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer eso. En esos tiempos no se usaba mucho códigos de barras, escáneres y todo eso, ¿no? Yo decía, ¿en qué lío me metí, no? Pero sí salió todo bien, claro. Y se pudieron dar los gafetes a las personas y pudimos controlar el acceso. Y el propósito era muy bonito porque lo que veíamos, y si recuerdas, la inducción al grupo tenía que ver con esto. ¿Quieres ser de los que hacen algo o quieres ser de los espectadores? Sí. Había que cambiar las cosas y había que hacerlo bien, ¿no? Y creo que el propósito era noble. Era jóvenes, hablándoles a jóvenes y... Ajá. En ese tiempo yo me acuerdo que nos hicimos una promesa a todos. Que así como habíamos organizado el congreso y llevamos a la gente importante que diera las charlas,
también nos comprometimos a que eventualmente nosotros íbamos a ser los que regresáramos a dar las charlas. Sí. Algún día haremos un congreso y los conferencistas vamos a ser nosotros. Tenemos que. Se acerca ese momento. Se acerca ya. Se acerca. Lo veo de aquí en los siguientes años, que ya tenemos que ahora ir y motivarles y sacar adelante a esa gente que diga, hey, bueno, se requiere volver a hacer, retomen estos proyectos. Sí, lo que decíamos, echarnos la mano entre todos. Aprendimos tantas cosas. Yo algunas de las que recuerdo es porque pues, lo hicimos sin recursos, sin una inversión de capital, lo que hoy conocemos, ¿no? Así es. Y recuerdo que decíamos, si es por Erika, que nos hablaba de finanzas y era la responsable ahí de lo más gratis posible, por favor, ¿no? Sí. Eso despertaba nuestra creatividad. Sí. Y también lo que decíamos, si es por dinero, no se preocupen. No hay. Sí. Lo vamos a hacer. Sí, ¿recuerdas que hasta se sacaba dinero donde se pudiera? Hasta se hizo la rondalla, la de llevar serenatas y todo para sacar dinero, ¿no? No, bueno. Sí. Contratamos a Rostros Ocultos para uno de los eventos sociales de 3 que hubo. Sí, ¿verdad? Sí. Hubo muchos eventos para sacarlo. ¿Qué impacto tuvo organizar o ser parte de la organización de un congreso en tu etapa de estudiante para tu vida profesional? Bueno, ser parte de un equipo donde tú asumes una responsabilidad me encantó porque fue como trabajar ya en una empresa. O sea, normalmente tú haces unas prácticas y ya hay alguien que lo tiene o sea, dice, tú tienes que tener estos componentes de electrónica, tienes que armar el circuito de esta forma y tienes que reportar de esta forma, ¿no? Y eso es algo que, digamos, 30 generaciones antes que tú ya lo hicieron. Pero cuando te enfrentas a algo completamente nuevo, que no hay receta, que eres el primero o que eres de los primeros que lo hacen y que se trata de hacerlo bien, ahí es donde empieza la vida como realmente es afuera, ¿no? Porque en la escuela pues es mucho didáctico, ¿no? Pero ahí es realmente la vida, ¿no? Y para mí también me ayudó bastante, ¿no? O sea, asumir un rol y a tratar de sacarlo lo mejor posible, ¿no? Sí, a enfrentarte a resolver problemas también, porque lo sabía. Y los estábamos creando. El simple hecho de emprender una situación nueva ya de por sí asumes un reto interesante para resolver. Así es. Y te voy a confesar algo. Cuando iniciamos con el diseño de perfiles, roles y funciones y selección de liderazgos y demás, pues era muy experimental. Y algo que nos propusimos fue cómo complementamos habilidades de los líderes. Ok. Y fíjate qué interesante porque pues eran ocurrencias, ¿verdad? En ese tiempo, pero lo que identificábamos en los compañeros de electrónica, de mecánica, en las ingenierías en general, era que como técnicos eran muy buenos, mas no necesariamente tenían igual de desarrolladas las habilidades sociales. Las habilidades blandas, ¿no? Los soft skills. Y si recuerdas, al líder del equipo de eventos sociales, no sé si recuerdas quién fue el responsable del equipo de eventos sociales. Pues hubo varios, ¿no? Que estuvieron en cada año. Miguelito, pero el primerito, Miguelito Aragón. Miguel Aragón, un abrazo muy grande donde estás. A quien le mandamos un saludo y esperemos que pueda haber esta conversación. Miguel es compañero tuyo de la carrera de electrónica, una mente brillante, sí, pero también de un perfil muy técnico, no nada social. No, pues Miguel, para las personas que nos ven, es un genio de astrofísico teórico. Por allá estuvo en Johns Hopkins University. Es una celebridad que va a invitar a Pepe eventualmente aquí al programa. No más que venga, ¿verdad? No más que venga a México. Que se deje venir. Está en Ensenada. Entonces, que venga y aquí lo entrevistamos. Pero bueno, él es el que se encargaba de la parte de los eventos. Eventos sociales, del equipo de eventos sociales. Entonces, fue muy padre porque el complementar
y el experimentar y el atrevernos. O sea, bendita Sí. ignorancia, ¿verdad? Sí, Bendita sí. ignorancia y... Sí, ahora nosotros creemos que salieron bien, ¿no? Los congresos. Habrá que preguntarle a las personas que asistieron si les agradaron. Fíjate Bueno, que hay la gente prueba es que que recuerda volvían, ¿no? todavía, o sea, todavía continuó varias generaciones Sí, más el evento. el congreso. Y lo que decíamos nosotros, con una persona que se beneficie Sí, de haber asistido al congreso y que haya cambiado, y si esa persona eres tú, ajá, es suficiente. Y yo en ajá. lo personal te confieso que para mí fue una experiencia que sí me cambió la vida para el Ujú. día de hoy. Fíjate que Ismael una vez me enseñó algo bien padre que una persona llegó a quejarse conmigo de una conferencia y dijo, a mí regrésenme mi dinero, ¿no? Entonces llegó Ismael y me dijo, mira Julio, está muy fácil. Esta persona, porque me gritó, me trató mal, ¿no? Dice, esta persona, el congreso era de valores. Entonces la persona va y me grita y me dice Ismael ahí, dice, él tiene la entrada gratis porque la necesita. Entonces, o sea, pero la única condición es que se quede a todo el evento. O sea, si al finalizar todo el congreso, ¿verdad? O sea, todavía está aquí, entonces es completamente gratis y se le devuelve todo su dinero. O sea, porque eso es, dice Julio, hay que becar a aquellos que sí lo necesitan. Y se me hizo muy padre la filosofía, porque yo estaba al revés, yo decía, no, pues es que qué onda con eso. Pero bueno, como tú dices, los soft skills, ¿no? Como el trato humano, pues yo no sabía, ¿no? Yo para mí era, pasas, no pasas, o sea, las reglas, ¿no? Y la colaboración. Sí. La colaboración La entre colaboración es muy todos. padre. ¿Cómo eso está ahí? Increíble. Está Sí, muy, sí, sí. muy, Se muy hizo una bonita hermandad muy experiencia. bonita, ¿no? A la Muy fecha. bonita. A la fecha Sí. seguimos vigentes y Sí. seguimos reunidos. Creo que para los jóvenes estaría increíble que todos vivieran una experiencia así. Sí. Como lo explicaste muy bien, en donde te aproximas a la realidad. Pues es la realidad. Sí. O sea, manejas finanzas reales, Sí. manejas estrategia real. Reales, sí. Impacta, recibes dinero, tienes que, o sea, Sí, o estás sea, dando un servicio, un producto, o sea. exacto. Sí, así es, Pepe. Pues Y, qué bonito recuerdo. Después de la carrera, uh-huh. decides estudiar una maestría y Sí, seguirte preparando. ¿Cómo fue sí, esa bueno, parte? fíjate que un poco ahí dudoso al principio porque yo tenía claro que quería trabajar. Entonces yo terminé la carrera, la ingeniería, y entré a trabajar a IBM. Entonces yo ya me sentía bien, o sea, ya estaba contento, feliz, ya en una empresa de renombre, trabajando, programando, a gusto, ¿no? A lo mejor no era el mejor programador, a lo mejor no sabía tanto el inglés, pero ya estaba trabajando ahí, ¿no? Entonces yo me sentía soñado, ¿no? Eh, pero también tenía la curiosidad de la maestría, ¿no? Y en el tecnológico me dijeron, mire, a usted le vamos a dar una beca porque no sé, pero a mí me regalaron una beca en el tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, y ahí hay una historia también con Julio César Guzmán, porque ambos sacamos un muy buen promedio, ¿no? Y, y por ahí al final decía, no, es que tienen que darle el premio a alguien y así, ¿no? Entonces, al último hicieron un premio que no tenía ni su nombre ni mi nombre. Y bueno, lo que hice fue que cuando entregaron el premio, pues a levantarlo los dos, ¿no? Porque, o sea, éramos los Julios, ¿no? Y entonces, bueno, cuando terminamos de ahí, nos ofrecieron una beca. Y una beca que yo rechacé. Era una beca para estudiar la maestría. Y yo la rechacé. Pero entonces, ya estando trabajando y duré trabajando un año en IBM, a Pedro Iñiguez Huerta, que era el team lead, me dice, no, Julio, tú tienes que salir a hacer una maestría. O sea, tienes la madera, aprovecha, si tienes que hacerlo. Y yo sí estaba medio dudoso, sí, no. Y total que tomé la decisión y me salí de allá
de IBM. Solo que no me di bien las fechas y yo renuncié inmediatamente, así como súbito. No, ya, me voy a hacer una maestría, pero no me fijé que las inscripciones de la maestría todavía faltaban. O sea, sí ya me había inscrito, pero el periodo iniciaba hasta agosto, ¿no? Fueron como 2 meses ahí y luego ya entré, no pasa nada, ¿no? Y ya entré a hacer la maestría y yo me fui acabando el dinero que tenía, que había guardado durante mi año trabajando en IBM, ¿no? Entonces, como vivía aquí en Guadalajara, o sea, mi casa, tu casa en ese tiempo. Gracias. Bueno, ya no te lo puedo ofrecer porque ya no vivo ahí, ¿verdad? Pero te ofrezco la nueva. Pero en ese tiempo, en esa casa, yo tenía un colchón, 2 cajas de jitomate, una cubeta y creo que un refrigerador tuve después, ¿no? Así muy austero, así muy austero. Entonces, el dinero que tenía, pues se me fue acabando. O sea, no podía comprar muebles porque tenía que comer, ¿no? Y es que cuando tú entras al Cinvestav, a la maestría, no te dan la beca luego, yo no sabía. Tienes que esperarte hasta 6 meses para que te den el primer pago. Entonces el dinero se fue acabando, y ya llegó un punto en que yo ya no tenía muchos recursos, ¿no? Entonces, ahí cerca de mi casa, vivía la familia de mi esposa María, ¿no? Y entonces ellos vendían chocomiles, ¿no? Entonces yo iba y les pedía fiado, ¿no? O sea, porque ya no tenía, imagínate, ya no tenía dinero. Pero yo seguía, no, tengo que hacer, o sea, me va a llegar eventualmente el dinero, ¿no? Y ya eventualmente sí llegó el dinero, ¿no? Y ya me pagaron y ya pude, pues salir de ese bache, ¿no? Pero sí en ese tiempo no tenía gran cosa, ¿no? Yo recuerdo que yo en el Cinvestav llegaba y mis compañeros, Nancy no va a dejarme mentir, decía, oye Julio, tú lavas tu ropa, ¿verdad? Sí, Nancy, yo la lavo, bien orgulloso, ¿no? ¿Cuánto le estás echando de Suavitel? Bastante. Sí. No, Julio, es que no se debe usar tanto Suavitel. Todo el salón huele a Suavitel. Es que yo agarraba la cubeta, le echaba el Suavitel y ahí metía la ropa para lavarla, ¿no? Pero pues le echaba un montón. Entonces así yo olía a Suavitel cañón, ¿no? Pero pues no sabía, ¿no? Y ya, pues fui aprendiendo, ¿no? Cómo lavar la ropa, cómo se todo ese show. Y ya, bendito sea Dios, pues salimos adelante de esa etapa, ¿no? Y esa etapa fue muy bonita, porque también conocí a mi novia, mi esposa ahorita. Y pues ella me mostró lo que era la ciudad, salir, conocer, todo eso estuvo padre. Ahí en el Cinvestav conocí al profesor Eduardo Byron. Yo tenía la idea de que yo sabía matemáticas, pero cuando lo conocí a él y me enseñó álgebras geométricas, pues me quedé como, pum, cuando te dicen, no sabes nada, todo esto es un mundo nuevo, ¿no? Entonces, pues aprender desde cero. Y muchos profesores ahí que manejan tantos temas tan interesantes que la verdad yo no sabía en ese tiempo, ¿no? Entonces, aprender, un apetito por aprender. Lo que sí, pues te puedo asegurar es que de mis compañeros, pues ya empezaban a tener casas, carros, todo eso. Y yo pues seguía lavando, ¿no? En la cubeta, ¿no? Y hasta que ya pude hacerme de mi horno microondas y hacerme de más cosas, ¿no? Ya no nomás las 2 cajas de jitomate, ¿no? Y bueno, así salí adelante. No sé qué más quieres que te cuente. Hice ahí unos trabajos de investigación en lo que es la cinemática de robots, que los publicamos en Japón. Y realmente se utilizan, son citados, tienen más de 50 citas los artículos, o sea, de que sí fueron una referencia buena, ¿no? Porque fue la primera vez que se resolvía la cinemática inversa con intersección de esferas geométricas, ¿no? De la álgebra geométrica. Entonces, una buena contribución que ayudó, y el profesor me dijo, ¿te gustó? ¿Qué te parece si haces ahora un doctorado, ¿no? Y ya me había fascinado, ¿no? Entonces hice el doctorado y en el doctorado ya me metí como más de lleno a eso. Hice toda la dinámica del robot, de todo un robot. Ahí ¿no? mismo en Ahí el mismo en el Cinvestav, ajá. Pero todas las ecuaciones de Euler-Lagrange las reescribí en términos de octoniones.
Y eso fue una contribución también, ¿no? De papers y así, de artículos científicos que hice, ¿no? Que pues permitieron viajar y presentarlos, ¿no? En otros países. Y pues tienen sus referencias y todo eso, ¿no? Después de eso, bueno, se dice rápido, ¿no? Pero en realidad tomó muchos años, ¿no? Fueron 3 años trabajando en la dinámica. O sea, en esas ecuaciones Yo yo estoy llegaba... tratando de procesar lo que es un octonión. ¿Te Sí, imaginas? O sea, me imagino. sí, con pues todo lo que... es como un dual quaternion, lo puedes ver como... sí, para que más fácil sea, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo, o sea, desdoblar todo eso me tomó 3 años entender, escarbando, hasta que pude formular y bueno, eso me dio el doctorado, ¿no? Dicen que una ingeniería te la dan cuando crees que lo sabes todo. Una maestría te la dan cuando te das cuenta que sabes nada. Y un doctorado te lo dan cuando te das cuenta de que nadie sabe nada. Entonces, acabé en ese punto. Cuando me di cuenta que nadie sabía nada, entonces ya pues me saqué mi doctorado. Y inmediatamente después, como había estado trabajando yo con visión por computadora, grasping, eh, robots que agarran objetos, ¿no? Estamos hablando de hace que 20 años, ¿no? Robots que agarran cosas y las manipulan. Entonces, el profesor Byron me dijo, ¿qué te parece si ahora postulas para irte a Corea del Sur a un postdoc, ¿no? O sea, es un postdoctorado. Después de que acabas tu doctorado, vas al postdoctorado. Entonces fui a hacer mi postdoc allá y bien, o sea, me encantó Corea del Sur. O sea, yo llegué, no, maravilladísimo, maravillado. Es como viajar en el tiempo, ¿no? Porque tenían robots humanoides, o sea, bien, 2 robots, más de 2 robots. Y bueno, había un robot grande que hasta te podía subir y moverlo así, ¿no? Y tuve la suerte que cuando llegué, me dijeron, súbete al robot, ¿no? Y me subí al robot y grabaron un spot para la televisión. Pero yo no, o sea, apenas si sabía usar el robot, ¿no? O sea, no contribuí en nada, o sea, hay que aclarar. Fue de la primera semana que yo llegué, que ya andaba yo trepado ahí arriba, o sea, porque pues uno se mete en todo, ¿no? Y ahí estuve trabajando, visión por computadora. Después de un tiempo nació mi hija. Y ¿Te fuiste casado? me fui casado, me fui con mi esposa. Eso no lo A mencioné ver, y era muy importante, ¿no? Exacto, a ver, Sí, platícanos cómo fue esta decisión No, es que como o sea, yo tenía 5 años con mi novia y yo me quería ir a Corea. Pero yo sabía que si me iba, pues era tal vez perderla, ¿no? O sea, porque pues no es aquí a la esquina, Sí. ¿no? Entonces le propuse matrimonio, le dije que si quería ser mi esposa, me aceptó y de hecho debo decir que cada mes le agradezco que me haya aceptado pues, de que ser mi esposa y la amo. Entonces nos fuimos allá casados, ¿no? Y entonces nace allá mi hija, Emily, nace en Corea del Sur, en un hospital al sur está como en el centro de Corea, en Daejeon. Y Yuseong-gu se llama la ciudad, Yuseong-gu. Y ahí pues conocimos a muchas personas muy lindas, ¿no? De hecho, yo conocía ya a un capitán de la Marina, ¿no? Ahora ya tiene un puesto más grande, ¿no? Pero en ese tiempo era capitán. Y ellos nos ayudaron con la bebé cuando nació, porque no teníamos a nadie más, no sabíamos ni cómo bañarla, ni cómo usarla, ¿no? Y entonces ellos nos ayudaron, él sí, a bañarla y todo eso, y los invitamos a que fueran los padrinos de la niña, ¿no? Entonces vinieron a México, pues, a ser los padrinos de la niña. Nosotros, pues, nos regresamos a México. Y fíjate, cuando ya regreso a México, entro otra vez a Intel, pero ya no como janitor, ¿no? Ya no hacer la limpieza, ¿no? Ya entro como hacer cosas de gráficas por computadora. En aquel tipo un proyecto importante de gráficas por computadora que tenía Intel y ahí me meto yo a trabajar. A ver, permíteme hacer un paréntesis aquí que me parece en lo personal interesante. Esta decisión de irte a Corea, pero irte no solo. Sí. ¿Cómo fue para ti el hecho de ir ya con tu esposa?
Sí, O sea, ¿cómo pues fue la vida cambia y doblemente, ¿no? adaptarte, el idioma, Sí. el atreverte a hacer eso? Y me puedo imaginar un poquito lo relevante que es que alguien confíe en ti y le Sí. apueste a tu proyecto para que sea su proyecto juntos, ¿no? Bueno, un día me dijo, contigo hasta el fin del mundo, y le dije, oye, ¿qué crees? Que sí. Pues, no, yo agradezco mucho, ¿no? Que siempre ha apostado por nosotros, ¿no? O sea, siempre hemos hecho todo en equipo y decisiones en conjunto, ¿no? Y pues apostamos a que era un buen cambio, ¿no? Pero sí es cierto, como tú dices, cambio de vida por el matrimonio y cambio de vida por el país y de idioma, ¿no? Idioma, Y cultura, ahí tengo que horario. decirte que mi esposa me superó, ¿eh? Porque yo iba con un inglés sencillo, ¿no? Pero mi esposa fue muy lista porque ella es ilustradora. Entonces, lo que ella llevaba eran dibujos y los dibujos son universales. Entonces, traía cartitas, ¿no? Y entonces una cartita era un chile tachado, ¿no? De prohibido chile, ¿no? Entonces íbamos a pedir una hamburguesa y ella decía prohibido chile, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no tenía que saber decirles que no le pusieran chile, ni en español, ni en inglés, ni en coreano, sino que universalmente se entiende que no quieres chile, ¿no? O sea, porque todo el mundo lo ve. Y yo me la comí enchilado y ella bien, o sea, oye, y todo lo resolvía, ¿no? O sea, entonces me sorprendió cuando ya estábamos en el hospital, que también fue una extraordinaria, bonita aventura ahí, porque te voy a decir, cuando nosotros íbamos vagando buscando hospitales, el problema era al revés, o sea, no era que nosotros no pudiéramos comunicarnos en inglés, sino que en el hospital decían es que no podemos atenderlos aquí. Y en muchos hospitales nos cerraron las puertas. ¿Por qué razón? Porque decían que era un compromiso muy grande, una responsabilidad muy grande, que los ecos, los aparatos de ecosonograma, están calibrados país por país. Y eso yo no lo sabía. O sea, nuestros cráneos, todo eso, que en cada país tú puedes saber cuántas semanas tiene en base a su tamañito. Pero cuando es un extranjero, no. O sea, es otro calibre, es otra medición. O sea, los instrumentos no funcionan. O sea, no funcionan por la falta de la calibración, porque están para otro perfil. ¿Sí? Entonces nos decían, no. Y unos por el idioma y otros porque decían, no, español no, inglés no. Y otros por los aparatos, ¿no? Entonces nos fue muy difícil encontrar un hospital que sí la atendiera. Y yo estaba empezando a ponerme nervioso porque dije, mi hija eventualmente va a nacer, ¿no? O sea, eso es algo que sí está marcado, ¿no? Y necesitamos dónde. Y entonces llegamos al Hospital Severance, no es un comercial. Entonces el director del hospital, tocó que nos recibió. Y entonces cuando nosotros llegamos, para ellos era, oye, se me va a caer. Era algo sorprendente porque decía, cuando nosotros llegamos ahí, ella se llama María, ¿no? Entonces llegamos y dije, nos registramos y dice, oh, María, María, ¿no? Para ellos era algo novedoso, ¿no? Y es que resulta que en ese hospital tenían una sala María. Tenían la sala de parto, todo eso se llamaba María. Y entonces el elevador tenía un piso que era María. O sea, cuando tú vas a Corea, los elevadores evitan el número 3. ¿Sí? O sea, el número 3. O sea, el número 3, ajá. Porque 3 se dice como la muerte. O sea, la forma de pronunciar el 3 es como decir muerte. Entonces, tú no le vas a poner en un hospital al piso el 3 y ahí tener el área de parto. Como que no va. Okay. Entonces, mejor le pusieron María. Entonces era 1, 2, María. No me acuerdo si el 3 o el 4, pero es uno de esos, ¿no? Entonces, pues muy curioso, ¿no? Porque el elevador decía María, el cuarto decía María y llega María, ¿no? Así como a atenderse, ¿no? Entonces,
Ahí sí nos atendieron muy bien y la recibieron. Y el director de todo el hospital nos dijo, yo les voy a dejar la habitación mejor del hospital. Como un penthouse así arriba, mero arriba, ¿no? Wow, un lugar increíble, ¿no? Y gratis, o sea, dijo, no tienen que pagar nada, es gratis. Por ser, porque, no sé, así, simplemente nos lo dieron. Y le tomaron fotos a mi esposa y así, y las pusieron en el hospital como parte de la publicidad. Ándale, Sí, mira. era algo muy gracioso, pero sí, la verdad es que fue una increíblemente bonita ¿Cuánto tiempo experiencia. estuvieron en Corea? Pues nosotros, los postdocs son por un año, sí, pero antes de que se acabara el año nosotros nos regresamos, sí. Ok, allá nació Allá nace y nos tu regresamos niña. precisamente porque nace mi hija y la verdad no traen manual de usuario. Entonces dices, bueno, recuerdo que lloraba y decía, pues, ¿cómo le damos? O sea, ¿qué le damos? ¿Sí me explico? Y entonces dijimos, bueno, lo que fue el parto estuvo bien, pero ya cuando queríamos ir con el pediatra era un poquito más complicado, porque también encontrar ahora un pediatra que sí nos pudiera interpretar y, ¿no? Entonces decidimos volver a México. ¿Cuál fue tu Ajá. mejor aprendizaje de esa estancia en Corea? Uf, no, pues no En lo acabaría. profesional, en No, lo pues mira, en lo familiar. profesional, increíble. O sea, conocer al profesor O, que es un genio. El profesor O es el que dirige todo el equipo de KAIST, ¿no? El Hugo Lab en ese tiempo. Y no puedo decir nada más que se reduce a la palabra genio. O sea, es un genio. O sea, simplemente es una persona brillante, ¿no? Y yo asumí responsabilidades y cumplí con los algoritmos que tenía que hacer. Y ya después, o sea, aprendí mucho de eso. O sea, me cambió la vida, la verdad, académicamente también, ¿no? Y ya después, cuando yo regreso a México, pues yo busco un empleo en algo relacionado con visión por computadora, que son las gráficas por computadora, ¿no? Y ahí es donde ya entro a Intel, ¿no? ¿Te acordaste de aquel Sí, compromiso que te hiciste de sí, trabajar sí, en sí. Intel? Ah, sí, sí. Yo había pensado que o quería, por eso cuando Arturo García me habló para entrar a Intel, fascinado. Y me dijeron el salario y tal vez ni lo escuché. O sea, yo no me importaba. O sea, yo quería trabajar en Intel. Y ahí en Intel entré y la verdad mucho que había que aprender, ¿no? Porque, o sea, la estructura, la forma de trabajar, todo eso, ¿no? Que son muy diferentes. Siempre había estado trabajando pues para las escuelas, ¿no? Y ahora estar en un ya algo serio, pues una cosa, una empresa seria, pues sí, sí cuesta trabajo, ¿no? Y desarrollar el inglés y aprender y todo, wow, fue un crecimiento muy bonito, muy Y bonito. en esta etapa que ya empezaste a vivir después de pues, terminar la parte académica, porque pues, Sí, todo este recorrido, sí, ¿cómo ha sido para ti? Y luego vemos esas empresas, sobre todo para los jóvenes, que pareciera como que a lo mejor es complejo ingresar, desarrollarte sí. ahí. No, ¿Cómo? la verdad es que la empresa tienen todo acomodado para que las personas puedan crecer. O sea, están diseñadas para que la gente crezca. Y es un caminito muy claro, ¿no? Y tienes mentores y tienes gente que te ayuda. Y desde un principio que tú entras, te establecen cómo le vas a hacer para llegar al siguiente nivel, ¿no? Y está muy claro, ¿no? Entonces tú ves, y, o sea, yo entré ahí y veía gente que tenía libros publicados, ¿no? El autor del libro fulano tal, o sea, gente de renombre internacional ahí, ¿no? Parte del equipo, ¿no? Y yo, pues, la verdad, maravillado. Al principio, esos 5 años que estuve trabajando en gráficas por computadora. Pasados esos 5 años, yo decidí moverme a la parte de investigación, la parte de Intel Labs, donde conozco a un grupo de científicos, compañeros míos, que es Paulo, Héctor, Alex, Rodrigo, ¿no? Que hacemos un grupo nosotros. Y es que antes, o sea, en esa área de investigación, a los mexicanos se les pedía una patente al año. Así, o sea, una patente al año. Y nosotros dijimos, bueno, hay que cambiar las cosas, hay que ir por más, ¿no? Hay que
romper el paradigma, ¿no? ¿Te acuerdas? Rompe paradigmas y crece con México, ¿no? Entonces, vamos a romper el paradigma. Y entonces, empezamos a trabajar de una forma muy diferente. Normalmente era cada quien aislado, hacía sus cosas, metía sus patentes, punto, ¿no? Pero nosotros dimos, bueno, cada quien tiene una disciplina diferente. O sea, él es experto en el electromagnetismo, él es experto en acústica, yo visión por computadora, el otro, o sea, hay que unirnos y crear patentes, crear ideas que lleven de todo, ¿no? Entonces empezamos y sacamos 3 patentes en un año, 5 patentes en un año, 15 patentes en un año. O sea, de una patente a llegar a sacar, no sé, hasta 18 en un año. O sea, fue un cambio radical en el que dijeron, bueno, ¿cómo le están haciendo? ¿Qué estrategia están haciendo? Entonces, creamos un curso de cómo hacer innovación, un método de innovar. Entonces empezamos a dar ese curso en el país de cómo hacerle para lograr más. Y otros empezaron a hacer lo mismo, o sea, a copiar el método que nosotros teníamos. Y luego lo llevamos a Costa Rica y a Estados Unidos y expandimos fronteras y a explicarles cómo nosotros hacíamos ese proceso de innovación que nada tenía que ver con todas las técnicas tradicionales de que brainstorming, que la lluvia de ideas, que todo eso que nos habían explicado no nos funcionó. Y nosotros creamos nuestro propio método y era muy, muy eficiente, ¿no? Y bueno, me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese grupo y haber creado todo eso, ¿no? O sea, y porque no solamente creamos no sé, metimos 200 patentes, pero no, o sea, no solamente, o sea, no es porque me siento orgulloso por haber metido las 200, sino porque también creamos el cómo hacerle para hacer innovación, ¿me explico? Y muchos de esos inventos, pues, los usa la gente, ¿no? Afuera en las calles y los veo y digo, wow, sí. ¿Cómo cuál? Pues, Que nos puedas podría decir compartir. hay varios, ¿no? O sea, no Yo, puedo, yo, yo sé de sí. algunos y de algunas cosas, pero no sé de alguna que puedas Pueden compartirnos. googlear, ¿no? Pero hicimos, por ejemplo, de los que más recuerdo más relevantes, por ejemplo, lentes, ¿no? Los lentes que captan la vibración de tu cara y la transforman en voz. Eso hace que no necesitemos estos micrófonos, ¿no? O sea, realmente con tus propios lentes captas toda la señal, ¿no? O la inyección de voz por el hueso, ¿no? De bone conducting, ¿no? El hecho de tener relojes que puedas operarlos con los dedos, así, contestar llamadas, cancelar las llamadas, eso lo patentamos nosotros hace muchos años. Y hicimos muchas cosas más de control gestual, un poco con las cámaras. Uno que se me hace ingenioso que hicimos fue que en un auto, por ejemplo, cuando tú tienes un automóvil, tienes que ponerle sensores en los asientos, ¿no? Y cuando una persona se sienta, pues sabes que está ahí por el sensor, ¿no? Pero eso es costoso porque hay que instrumentar los asientos y hay que tirar los cables por todo el carro y entonces es un alambrazo costosísimo, ¿no? Pero todos los carros tienen bocinas a los lados, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue emitir un sonidito pequeño y capturar un sonido en la bocina. O sea, una bocina funciona como bocina y como micrófono también. Entonces tú puedes usar la bocina de micrófono. Entonces hacíamos esto con el sonido, lo mandábamos y lo recibíamos. Si hay alguien sentado, entonces el sonido se bloquea y ya no llega igual. Entonces, dependiendo de cómo se bloquea, es donde está sentado, ¿no? Entonces, sin tener ningún sensor, sabíamos si estabas ahí. ¿Me entiendes? Eso instrumentando las bocinas del coche. Entonces, le dices a una empresa, mira, te ahorras tanto dinero con tan solo agregar este pequeño algoritmo. Inmediatamente las empresas lo compran, ¿no? Se dice, no, sí, claro, me ahorra, ¿no? Y así hicimos muchos inventos ahí en Intel y hasta la fecha, ¿no? Y siguen haciendo. Y seguimos haciendo, ¿sí? Después me dicen, oye, Julio, ¿qué tal que si te vuelves el director del grupo, o sea, el manager del grupo de robótica, ¿no? Es un honor muy grande para mí, ¿no? Entonces, pues yo decía, es que yo no estoy preparado, yo no estoy listo, ¿no? Pero mi jefa, que es una celebridad a nivel internacional,
Lama Nakma, la puedes googlear. Ella hizo el sistema de Stephen Hawking, con el que Stephen Hawking hablaba. ¿Te recuerdas el sistema ese? No sé si te has fijado que la pantalla es Intel. Bueno, ella fue la que le hizo ese sistema para que él pudiera hablar, ¿no? Y era mi jefa. Entonces, de ella, pues obviamente que había muchísimo que aprender, ¿no? Y ella confió en mí para que yo liderara la parte de robótica, ¿no? Entonces, tenía gente en España, en Estados Unidos, acá en México, de varias nacionalidades, ¿no? Había de españoles, argentinos. Y bueno, o sea, para mí era una responsabilidad muy grande, ¿no? Y ahí aprendiendo a hacer las cosas también, fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. Del Tulillo a todo esto que nos estás platicando, qué recorrido tan interesante. Sí, sí, sí. ¿Cómo juega la actitud en este proceso, Julio? La resiliencia, Pues yo pienso que sí es parte clave, ¿no? Se le estás dando al puro clavo, ¿no? Tienes que, pues, recuperarte muchas caídas, sobreponerte a muchos problemas y estar siempre tratando de luchar para seguir adelante, ¿no? O sea, estar ahí, dándole terco, necio, ¿no? Dice Jesús Palomino, esto es 10% inspiración y 90% perspiración, ¿no? O sea, de estar dándole ahí. Y sí, por fortuna, ahí dirigiendo ese equipo hemos creado grandes cosas. Ahorita el equipo ha crecido más y hacemos cosas de mucho valor para la empresa, ¿no? Que me encantaría compartirte en otra charla. lo vamos a hacer. Creo que hay muchísimo por comenzar. Ahorita mencionaste algo que se me enchinó la piel de escucharte que lo tienes tan presente. Cuando hablas de México, cuando nos compartes este mensaje de romper paradigmas y cambia y crece con México. Uh-huh. ¿Cómo te quedó esa? Pues fíjate que es una de las cosas que más me marca, ¿no? De ahí del grupo, ¿no? Porque ese era de Mastec, porque ese era como pues nuestro eslogan, ¿no? Nuestro ahí. Y eso y da hasta que duela, ¿no? Da hasta que duela. Ese es de la Madre Teresa de Calcuta, me acuerdo que lo adoptamos, ¿no? De ahí. Y me acuerdo que era da hasta que duela y también rompe paradigmas, ¿verdad? Y entonces, pues son directrices que lleva uno, ¿no? Las vas apropiando, vas diciendo, bueno, yo lo quiero, o sea, con esto me programo a mí mismo y vamos a tratar de con estos bloques salir adelante, ¿no? Es el esfuerzo que hay que hacer para esto. Se me enchinó la piel de al escucharte y saber que lo tienes tan presente. Dices, y no sabías el impacto que puede causar en una persona. Y qué hermoso que esto lo estás usando para hacer el bien y para impactar la vida de tantas personas, porque cada vez que haces una patente, pues es crear algo, registrar algo que no existe en el mundo para el beneficio de la humanidad, idealmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ese proceso, quienes no conocen la oficina aquí en Guadalajara de Intel y tengan la oportunidad de visitarla, está increíble este calendario azteca que está ahí con todas las patentes y está hermoso. Sí, sí, un bonito detalle que hicieron ahí de innovación. Sí, padrísimo. Para ti, ¿cómo es? ¿Qué significa? Que esté ahí. Entregar una patente. Más que eso, hacer una patente. Fíjate que... registrarla. Sí, o sea, originalmente al principio, cuando obtuve mi primera patente, pues lloré de alegría, ¿no? Naturalmente era algo, un sueño, porque estuve como o sea, tengo 18 años trabajando en Intel, pero fácil estuve unos 7 años intentando mi primera patente. O sea, la gente cree que es ir y cosa, pan comido, ¿no? Pero más de 7 años estuve intentando que me aceptaran una patente y todas rechazadas, todas una tras otra. Puedes pensar que cualquiera después de 7 años podría tirar la toalla. Decir, esto ya no es para mí. Ese punto es importantísimo. O sea, a ver, explícanos cómo esforzarte por tratar de registrar una patente implica un esfuerzo
tremendo, en mi opinión. Yo Sí, he o sea, vivido un poquito el proceso contigo y recuerdo esos momentos de... ¡ah! sí, o sea, al principio es otra más rechazada. ¿Cómo ¿Y haces qué para hice mal? sostenerte ahí? ¿Qué hice mal? ¿Y qué hice mal? ¿Y qué hice mal? Y saber que tus ideas son buenas, ¿no? Saber que las ideas son buenas. O sea, la gente ve, digamos, las 77 patentes que están aceptadas y otorgadas a nivel internacional, pero hay otras 100 rechazadas. Y esas 100 no las ven las personas. Además, no ven que muchas de ellas fueron una tras otra al principio. Entonces, hasta que obtienes tu primera patente, esa lucha para tenerla es lo que sí ocupa de resiliencia, que tú dices, está mantenerte y algún día lo voy a lograr. Eso es la parte clave. No debes de dejar o sea, algún día vas a romper ese hilo, algún día lo vas a lograr, algún día lo vas a hacer. Y ese día se llegó. Persistir. Sí. Yo agradezco mucho a Rodrigo Camacho, que cuando lo conocí a él me dijo, mira, hay que hacerlo así. Entonces lo mapeamos un poco, vimos cómo se hacía y gracias a él, mi maestro de mi primera patente, pude romper esa barrera. Y ya empezando a romper la barrera, una vez que rompe la barrera, dices, de aquí me van a conocer. ¿Por qué? Porque con todo el esfuerzo, con todo, o sea, te entrenas. Es como alguien que jugó y jugó y jugó y jugó y un día le dejan la oportunidad de entrar a la cancha y dices, ahora me van a conocer. Darlo todo. Darlo todo. Darlo todo en la cancha. Todo. Ya estás adentro, darlo todo. Vale sí. la pena. Sí. Sí. Yo mi meta, 100 patentes. Si logro 100 patentes, puedo retirarme tranquilo. Sé que va a haber amigos que lleguen a hacer más. Está bien. De hecho, yo los reto a que logren más. No es competencia con nadie. Es simplemente una meta personal. Es algo que yo quiero lograr. Y dejarle a México esa marca y que alguien más la pueda superar y decir, bueno, ya se hace innovación en el país, ¿no? Se puede. Se puede. Porque se puede y no estamos ajenos a que esto suceda en este país. Sí. Y hay que concentrarnos no sé si la palabra sea glorificar, pero sí incentivar para que no la creamos entre nosotros de que sí podemos, Sí. y de que hay talento y de que el recurso humano de nuestro país y de Latinoamérica es poderosísimo. Sí. Y podemos ayudar a que este mundo sea un mejor lugar para vivir para todos. Sí, por supuesto. Y no solamente consumir tecnología, la podemos crear. La podemos crear aquí. Y yo lo que sí les doy de clave también es siempre rodearse de personas mejores que ustedes. Siempre en el equipo donde yo estoy trabajando, reconozco a mis compañeros que me superan en muchas habilidades. Y humildemente aprendo de ellos. O sea, bueno, a veces digo, ¿qué puede pasar? Que me bajen cuando me convertí en Principal Engineer, no lo mencioné, pero en Intel me dieron un reconocimiento que es ser el Principal Engineer. Al día siguiente tenía que barrer el laboratorio porque había que reacomodar el laboratorio, ¿no? Hay gente que lo hace, pero yo dije, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Y es que eso no me hace menos, o sea, si me explico, es como ya te queda de que si ya hice de todo aquí, me explico, o sea, nada me hace menos y tampoco nada me va a hacer más. O sea, yo no debo de empezar a fanfarronear y decir, no, es que aquí yo soy esto. ¿Me explico? O sea, igual tratar a las personas igual cuando era janitor que igual que ahora que soy el director de ese grupo. Igual. No puedes perder el piso, no puedes crear tecnología si no estás ahí, ¿no? O sea, conectado con todos. Es como esa actitud te abre puertas y las mantiene abiertas, ¿no? Sí. En lugar de cerrarte puertas, porque pues si cambias de actitud y te pones en esta actitud prepotente Yo creo que la humildad abre más puertas que cualquier otra cosa. O sea, tienes que ser honesto, transparente, lo que tú quieres hacer, lo que tú puedes hacer
Y si deposita la confianza en ti, bien logrado. Pero si tú vas y mientes y dices más de lo que tú puedes hacer, pues eventualmente va a caer. Entonces, mejor ser transparente, ser honesto, ser humilde. Si esto es lo que yo puedo hacer, hasta aquí y no más. Y reconocer el talento y el valor de otro. De todos tus compañeros. Yo todos mis compañeros digo, wow, eres genial en esto, y voy y pregunto, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo logro eso? ¿Por qué? Porque todo es aprendizaje, ¿no? Si tú te crees que eres el mejor, pues ¿de quién vas a aprender? De nadie. Ahí te vas a estancar. Si tú te das cuenta que todos saben más que tú, entonces tienes mucho que aprender ahí. Sí. Si tú crees que realmente ya no hay nadie que sepa más que tú, vete de ahí. No tienes nada que hacer ahí. Se cerraron las puertas. Ya no tienes nada que hacer ahí. No eres, no es el lugar, porque no vas a crecer entonces, ¿verdad? Qué bonita, qué bonita forma de ver las cosas, y lo creo, y yo que te conozco de tanto tiempo, así has conducido tu vida, y creo que es una de las cosas que te tienen donde estás al día de hoy. Gracias, Pepe. Oye, creo que ya hicimos grande esto. Tengo unas preguntitas muy rápido para que me las respondas de rápido. Sí, porque ya la gente ya está aburrida. ¿Qué fue lo que más te marcó de organizar aquel Congreso de Valores juntos? El compañerismo, la unión, el saber que estábamos jodidos, pero que queríamos hacerlo. O sea, cuando no teníamos dinero, pero teníamos que, ¿sí me explico? El qué hacemos, el retarte mentalmente a decir cómo, aún sin el recurso, lo logramos, ¿no? Eso yo creo que es decir lo más. Qué chulada. ¿Qué dirías que es el mayor valor humano que aplicas hoy en tu trabajo con robots? Qué pregunta tan complicada, ¿eh? El mayor valor humano. Pues la confianza, yo creo. No sé, es una pregunta nunca había hecho una pregunta tan difícil. Pues yo confío en mi equipo ciegamente. No sé. Me agarras. Vamos a dejar sembrada esa semillita, porque creo que vale la pena. Te la contestaré después. Y está padre, y me encantará escuchar esa respuesta, porque lo estás haciendo todos los días. Sí. ¿Qué te hizo elegir la colaboración humano-robot como tu campo principal de investigación? Bueno, tú sabes que ahorita lo que viene, o sea, la inteligencia artificial ha sido un boom, un parteaguas, ¿no? Pero lo que viene es la inteligencia artificial física, y son las acciones que puede hacer el humanoide, los movimientos, el comportamiento, para que él no nomás sepa bailar, sino que sepa realizar tareas del hogar y pueda ayudar. Entonces, en un futuro muy próximo, vamos a tener robots humanoides, van a estar asistiendo en las casas, y vamos a colaborar con ellos para las tareas. Entonces, ¿cómo le enseñas al robot a que haga lo que tú quieres que haga sin meter una sola línea de código, ¿no? Eso es algo que para mí es fundamental. Y fascinante. Y fascinante, sí. Sí, pues el que estemos conviviendo en tareas cotidianas, ¿no? Sí, ajá. Con y va a pasar, y va a pasar muy pronto. ¿Cuál ha sido el reto más fascinante o difícil que enfrentaste en Intel Labs? ¿O que has enfrentado al día de hoy? Yo creo que lo más difícil que ha sido en mi vida es tratar con gente que es más brillante. También a veces es complicado, porque porque ellos tienen altas expectativas de ti, pero tú tienes que ser honesto, ¿no? Entonces, tratar con personas que esperan mucho, mucho más de ti es esforzarte mucho para, pues, cumplir esas expectativas, ¿no?
y a veces es desgastante. Pues sí. Retador. Retador. Muy retador. Muy retador. Para ellos también contigo, tenlo por seguro. ¿Quién sabe? ¿Cómo surgió tu interés en el álgebra geométrica y qué te motivó a innovar con octoniones en robótica? Fue el profesor Eduardo Bairo. Eduardo Bairo tenía esa línea de investigación y había estado él había hecho una geometría que es la álgebra de motores. Y él tenía, digamos, algunas ecuaciones ya de cinemática. Entonces fue mi asesor. Me dijo, ahora vamos por todo, vamos a hacer la dinámica, ¿no? Entonces, claro, no era trivial, ¿no? Pero eso fue lo que me motivó. O sea, me llevó por la dirección y ya me encantó esa dirección que le dimos. ¿Cómo influyen las personas? Sí, las personas son clave, ¿no? Nos damos cuenta de cómo han influido Así pensamientos, ideas, Así las es, así personas, es. ¿no? Algo muy importante que no quisiera dejar de mencionar, que en el tecnológico, cuando yo estaba ahí, participábamos en un grupo con Miguel Aragón, con Sergio, y los maestros nos enseñaban extra de su tiempo. O sea, ellos se reunían por las tardes a darnos clases a nomás a nosotros. Y era completamente para nosotros. O sea, Escarla, Lorenzo Silva, Gómez Peralta, Añorbe, se juntaban en las tardes y órale, a darnos clases extra, solo nosotros, y eso a mí me dio mucho, o sea, me encantó, pues, porque logramos resolver dudas que no, pues, hubiéramos podido resolver en la carrera normal, ¿no? Oye, cabe mencionar que el tecnológico es el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, es Sí. una universidad pública. Sí, una universidad pública. Qué bueno que lo mencionas. Es el tecnológico, de la parte del Tecnológico Nacional de México. Exacto. Así es. Has obtenido más de 77 patentes. ¿Hay alguna que te enorgullezca especialmente? Wow. Yo creo que más que una patente, el proceso de hacer las patentes. Como te decía, el proceso de cómo hacer la innovación. Eso está espectacular. Del método. Eso es lo que sí. Cómo dejar un proceso y aparte que lo han compartido. Ajá. Cómo lo compartimos y cómo funciona. Y lo puedes replicar y funciona y funciona. Para crear. Así es. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes de ingeniería que sueñan con innovar en robótica? Que no desistan, que este es el momento. O sea, ahorita la robótica va a tomar un auge impresionante. Quien estudie ahorita carreras de robótica tiene asegurado, si combinan robótica con inteligencia artificial, tienen asegurado un futuro trabajo brillante. O sea, yo se los garantizo. Entonces, yo les pediría no desistan, esforzarse y ponerse al día con la más alta tecnología que hay. Y que rompan paradigmas. Y que rompan paradigmas. Que se atrevan a pensar diferente, que se atrevan a pensar fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja, sí. Casi ya terminamos. A nivel personal, ¿qué te inspira o motiva fuera de la tecnología? El arte. No soy artista. Y no te hace hacer ni un círculo. O sea, soy muy malo para el arte. Pero me fascina ver a mi esposa creando sus cosas de arte, a mi hija, Emily, a mis hijas, cómo ellas hacen sus creaciones tan de la nada, ¿no? Son como una expresión de la inteligencia. O sea, para mí que eso es una expresión muy visible de una inteligencia muy peculiar, ¿no? Y eso a mí se me hace fascinante. ¿Qué sensaciones te despierta? No es algo que podamos replicar, ¿no? O sea, yo sé que la inteligencia, me pueden decir, la inteligencia artificial generativa hace una imagen, sí. O sea, consumió arte y escupió una imagen, ¿no? Pero ellas lo crean de la nada, ¿no? Todos los artistas crean cosas de la nada. Y eso es para mí una de las expresiones de inteligencia más grandes que existen. Y a veces hay personas que llegan y dicen, yo
yo no me siento inteligente, lo único que sé hacer es esto. Así que no tienes una idea de lo inteligente que eres, pues, porque eso es una expresión de la inteligencia muy grande, ¿no? Reconocerlo está Sí, hermoso, ¿verdad? sí. Si pudieras volver a la universidad, ¿qué te dirías a ti mismo ahora, sabiendo todo lo que has logrado? Que lo voy a hacer. Me diría, confía en ti, lo vas a lograr. Porque, porque sí necesitaba esas palabras, porque muchas veces sí dejé de creer en mí. Entonces, si yo pudiera volver, solo me diría eso, lo vas a hacer. Ahorita, yo en ese tiempo, cuando niño quise ser inventor, ya fui inventor. Cuando quise ser profesor, ahora soy profesor, también doy clases. Doy clases no por dinero, sino por amor al arte. Y, y ingeniero también, o sea, trabajar ahí. Entonces, yo me diría a mí mismo, sigue, no desistas, lo vas a lograr. Todo, todo lo que necesitas saber. Padrísimo. Julio, imagínate que aquí ahorita estuvieran ahí sentados tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con ellos? ¿Qué No, les pues dirías? agradecerles. Es una... Es algo que, pues que si no sean ellos, no lo hubiera podido hacer. Mi hermana Rosa, por ejemplo, me dio alojamiento en Estados Unidos para que yo pudiera trabajar, ¿no? Mis papás me apoyaron para que pudiera viajar cuando no tenía el dinero, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Mi hermana Lili, por ejemplo, me mandaba sobres con dinero, con lo que podía, para que yo pudiera, en lo que llegaba la beca, comer, ¿no? Eh, o sea, ha sido parte fundamental, ha sido... Cuando nosotros regresamos de Estados Unidos, por ejemplo, mi hermano y yo habíamos trabajado, también él trabajó, ¿no? También él quería pagar sus estudios. Sin embargo, yo no completaba para comprar una computadora y él me completó, ¿no? Y se sacrificó a sí mismo, ¿no? O sea, simplemente, perdón, no tengo palabras, o sea, no, es, es imposible agradecer tanto en tan poco tiempo, pues. Qué bonito. Muchas gracias, Julio, por esta sensibilidad que tienes. Y qué bueno que tú estás trabajando en esto, siendo la persona agradecida que eres y que te conozco y que siempre has sido así. Sí, no, pues es que uno se nutre de todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Tanto, también algo que no he mencionado, pero que también me mantiene muy orgulloso es mi hija Lili. Eh, Lili al principio cuando ella nació tenía una pequeñita enfermedad que hacía muy complicado su vida, ¿no? Porque no podía enfermarse de nada, ¿no? O sea, entonces era muy difícil. Cada rato estábamos en los hospitales, ¿no? Y ella me enseñó mucho en esos procesos, o sea, mucha fe, mucho, que no todo depende de ti, que, que a veces no tienes la fuerza, ¿no? Y verla crecer, verla salir adelante y verla desear cambiar el mundo, verla como es llena de pasión y llena de energía para transformar las cosas, todo eso, y digo, wow, esta niña me multiplica, o sea, es increíble. Qué regalo, qué regalo Así de es. vida. A María y a tus hijas, ¿qué les dirías? Imagínate que aquí están. No, pues que así como le he agradecido siempre que se casó conmigo, que me haya dado la oportunidad de compartir su vida conmigo, fue muy importante para mí y que pues la... Qué, qué regalo y yo también le agradezco el que te apoye y el que hagan esta familia tan bonita que tengo el honor de conocer y en cierta forma de convivir con ustedes Gracias, Pepe.
y que inspiran. No, tanto también para a- nosotros es un honor muy grande estar, platicar contigo y ser amigos también. Es una Gracias, dicha Julio. que de verdad valoro mucho. Muchas gracias. Y por último, imagínate que has mencionado a muchas personas Uy, que han y más estado que no, ¿no? presentes Más en que tu no vida. mencionamos, sí, sí. Y también tu equipo de trabajo. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con ellos? Ténganme paciencia, estamos aprendiendo, vamos para adelante, vamos a lograr grandes cosas juntos. Ustedes saben que vienen cosas grandes, mucho más innovación. Esto no tiene límites, es increíble lo que podemos lograr juntos. Tienen todo el potencial, yo perfectamente los veo quedándose en un espacio mucho más confortable para su desarrollo. Y cuando yo ya no esté ahí, sé que todo se quedará tan alineado para que ellos puedan liderar y crecer y hacer que esto nunca acabe y hacer que México siempre, siempre brille por la innovación y el talento mexicano que ustedes tienen, que es muchísimo. Genial, genial. Me queda claro que teniendo tu oficina en Estados Unidos, elegiste ponerla en Guadalajara, en México, con talento mexicano. Sí, apuesto por México, apuesto por los mexicanos porque sé que tienen el talento que se necesita. Nosotros llegamos a un punto en que tuvimos que entrenar a gente que había egresado de las mejores universidades de Estados Unidos y asistían a nuestro entrenamiento de innovación. O sea, porque legítimamente ellos con humildad decían, lo están haciendo bien, díganos cómo. Y eso, la verdad, se siente muy bonito. ¿Cómo Se no? siente muy bonito. Y esto apenas inicia. Esto apenas Esto inicia. apenas inicia, me quedo Julio. Dios te escuche, Pepe. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. No sabes cómo he disfrutado esta conversación tan esperada y de Sí. tantos cafés que nos hemos tomado y las Oye, veces que nos has recibido en tu oficina. no, Y has muchas tenido gracias. No, no, no. he tenido el privilegio de que recibas a mis hijos y a mis amigos, etcétera. Puertas abiertas, Pepe. Gracias, muchas Puertas gracias. abiertas, tú sabes, es tu casa. Cuando gustes, mi casa es tu casa, mi laboratorio es tu laboratorio. Muchas gracias. Ahí ya tenemos cosas nuevas que me gustaría que vieras, a ver cuándo me vuelves a visitar. Sin duda, pronto va a suceder eso. Bueno. Y Pues, te agradezco, Julio. no, gracias por la invitación aquí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Es un gusto enorme El placer es todo mío. contar con tu amistad Muchas gracias, y ser testigo de lo que estás haciendo tú con tu equipo, con tu familia. Gracias. Y pues que esta va a ser la primera de muchas conversaciones. Gracias. Perdón que se me quebró la voz, pero hay partes que realmente no son muy emocionales. Al contrario, gracias por la confianza y por mostrarte como humano, ser humano que eres, en esta sensibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias, mi Julio.